¿Recuerdas esos acompañamientos navideños que hacían que cada plato pareciera algo especial? Traían color, consuelo y cariño a las mesas familiares antes de que los atajos reemplazaran el arte de cocinar con el corazón. ¿En qué momento dejamos de preparar las fiestas con verdadera dedicación? El relleno de castañas era un tesoro de las navidades de antaño, cuando la cena significaba paciencia y calidez. Se asaban las castañas hasta que sus cáscaras se abrían, se pelaban con cuidado y se picaban en trocitos dorados y suaves. Mezcladas con mantequilla, cubos de pan, cebolla y hierbas, se convertían en el alma rica y fragante de la mesa navideña. El aroma, profundo y ligeramente tostado, se mezclaba con el del asado y el del pino del árbol. Era comida que sabía a tradición, cargada de tiempo y de mimo. Cada bocado llevaba consigo la dulzura tenue de la castaña y el consuelo del caldo y la mantequilla. Se servía junto al pavo o al jamón, humeante, recién sacado de una fuente pesada. Era una receta imposible de apurar, nacida de la memoria más que de las medidas. El relleno de castañas era amor cocinado a fuego lento. La prueba de que unos pocos ingredientes sencillos podían transformarse en algo inolvidable. El apio gratinado con salsa de crema demostraba que hasta el vegetal más humilde podía ser grandioso. Los tallos se blanqueaban hasta ablandarse, se colocaban en una fuente enmantecada y se cubrían con una salsa espesa hecha de leche y harina. Un toque de pan rallado y queso coronaba el plato antes de hornearlo. Al salir del horno, burbujeaba suavemente, verde pálido bajo una costra dorada. La salsa volvía el apio tierno en lugar de crujiente, delicado en vez de simple. En los años 30, este plato era símbolo de cuidado. Se servía en mesas donde nada se desperdiciaba y todo tenía un propósito. Parecía modesto, pero su sabor era puro lujo, suave, salado y reconfortante en cada bocado. Para las familias que no podían permitirse extravagancias, el apio gratinado era un pequeño festín, una celebración en sí misma. Convertía un ingrediente cotidiano en un recuerdo de Navidad. El soufflé de nabo era el disfraz perfecto del consuelo, elegante pero nacido de la sencillez, un plato hecho con lo que muchos hubieran desechado. Los nabos se hervían y se machacaban hasta obtener un puré fino, luego se mezclaban con mantequilla, huevos y un toque de azúcar antes de hornear, hasta que se inflaban y doraban. La textura era ligera, el sabor dulce con un fondo terroso. Era el tipo de receta que aparecía en los libros de cocina de posguerra, enseñando a las familias a hacer mucho con poco. El soufflé de nabo se servía junto a los asados y las salsas, su superficie temblando apenas al salir del horno. Su aroma era suave, acogedor, como una promesa de que lo simple no tenía por qué ser aburrido. A los niños quizá no les entusiasmaba al principio, pero un solo bocado solía bastar para cambiar su opinión. Era comida humilde vestida de celebración, prueba de que el ahorro y el buen gusto podían compartir mesa. El soufflé de nabo fue la estrella silente de muchas cenas navideñas olvidadas. El pudín salado de pan con salchichas olía a hogar en diciembre. Cubos de pan duro se empapaban en leche, huevos y caldo hasta volverse tan suaves como nubes. La salchicha se doraba en la sartén, soltando su grasa que se mezclaba con cebolla, apio y pimienta antes de unirse al pudín. Se horneaba hasta que los bordes quedaban crujientes y el centro cremoso. Salía del horno dorado y humeante. La primera cucharada sabía a pura calidez, salada, rica y reconfortante. En los años 40 este plato se servía junto a los asados, alimentando familias grandes sin desperdiciar nada. Llenaba estómagos y corazones, haciendo rendir los ingredientes más de lo posible. Si quedaban sobras, sabían aún mejor al día siguiente. El pudín salado de pan con salchichas era la prueba de que el ingenio y el sabor podían convivir en perfecta armonía. Las remolachas a la Harvard daban color y carácter a la mesa invernal. Brillaban como pequeñas joyas bajo la luz suave de la cocina. Se cortaban en láminas finas y se cocinaban en una mezcla de vinagre, azúcar y mantequilla, transformándose de simples raíces en algo brillante, fragante e inolvidable. La salsa espesaba lentamente, cubriendo cada rodaja con un glaseado rubí que relucía como vidrio. Servidas en el plato, su rojo intenso destacaba entre el puré pálido y los tonos oscuros del asado. El sabor era un equilibrio perfecto, dulce, ácido y apenas ahumado, cortando la pesadez de las salsas con una frescura limpia. Demostraban que incluso el vegetal más sencillo podía saber a lujo si se trataba con cariño.
En las cocinas americanas de antaño, las remolachas a la Harvard eran motivo de orgullo, un toque que hacía especial hasta la comida más simple. Los adultos las saboreaban, los niños las apartaban, pero todos recordaban su brillo. Servidas tibias, sabían a austeridad convertida en arte. Ingredientes simples transformados en algo extraordinario. Las remolachas a la Harvard eran belleza y alimento, un recordatorio de que un poco de vinagre, azúcar y paciencia podían volver inolvidable lo ordinario. La calabaza glaseada con jarabe de arce era uno de esos platos que hacían que la cocina oliera a estación, a hogar, a invierno que se acerca. Se partía la calabaza por la mitad, se retiraban las semillas y se horneaba hasta que su carne se ablandaba y adquiría un tono más profundo. Luego llegaba el glaseado, una mezcla de mantequilla y jarabe de arce que se extendía sobre la superficie hasta que brillaba. De nuevo al horno para asarse lentamente hasta que los bordes se caramelizaban y el interior se volvía sedoso. El aroma que llenaba la casa era dulce y maderoso, una mezcla de arce y calabaza asada que parecía envolverlo todo. Al salir del horno, brillaba como ámbar bajo la luz, tierna pero firme. Cada bocado era un diálogo entre lo salado y lo dulce, entre lo terroso y lo luminoso, como una conversación entre otoño e invierno. No necesitaba adornos, su belleza natural bastaba. Servida junto al pavo o al jamón, aportaba equilibrio y calidez a cada plato. La calabaza glaseada con arce era la naturaleza convertida en arte. Sencilla, honesta y llena de consuelo. Nacida para compartirse con cariño. El puré de apio nabo era la elegancia silenciosa de las cenas navideñas de los años 70, cuando el refinamiento francés se cruzaba con la practicidad americana. Aquel tubérculo áspero y nudoso, modesto en apariencia, escondía un corazón tierno bajo su piel rugosa. Se pelaba, se troceaba y se cocía hasta ablandarse. Luego se machacaba con mantequilla, nata y una pizca de sal hasta quedar suave y aterciopelado. Su sabor era delicado, un punto intermedio entre la riqueza de la patata y la frescura del apio, terroso pero ligeramente floral. La primera cucharada se derretía en la lengua, ligera pero satisfactoria, llenando el aire con una calma mantecosa. Se servía junto al pato o la carne asada, aportando refinamiento sin pretensiones. Las revistas de la época lo describían como moderno, elegante, continental, pero bajo esa apariencia sofisticada seguía latiendo el mismo consuelo que en cualquier puré de granja. De color marfil y textura de sueño, cada bocado se sentía medido, completo. El puré de apio nabo demostraba que hasta el vegetal más humilde podía transformarse en algo extraordinario si se trataba con cuidado. Una pequeña victoria silenciosa de la simplicidad convertida en arte. Las ciruelas rellenas envueltas en bacon eran las joyas de las mesas navideñas de medio siglo, dulces, ahumadas y lo bastante ricas como para eclipsar al plato principal. Cada ciruela oscura y blanda se rellenaba con una almendra tostada o un pequeño cubo de queso, luego se envolvía firmemente en una tira de bacon. Al hornearlas, la grasa del tocino se fundía con la fruta y el azúcar se caramelizaba hasta alcanzar un tono marrón brillante. La cocina se llenaba del sonido suave del chisporroteo y de un aroma que equilibraba lo dulce y lo salado, a la perfección. Al salir del horno, brillaban, pegajosas y crujientes a la vez. Cada una era una pequeña obra maestra del contraste, la sal del bacon encontrándose con la dulzura almibarada de la ciruela. Servidas con palillos junto al asado o dispuestas en bandejas festivas, desaparecían en minutos. Los invitados las tomaban casi sin pensar, sonriendo mientras mordían esa mezcla cálida y tierna de sabores. Antes se consideraban un bocado elegante, hoy sobreviven en la memoria, entre viejos recetarios escritos a mano. Pequeños lujos que recordaban que la Navidad no necesitaba extravagancia, solo ingenio, sabor y amor. La col lombarda, especiada con manzana, llevaba color y consuelo a la mesa navideña, brillando como una joya junto a las carnes y salsas más pesadas. Finísimas tiras de col se cocinaban lentamente con manzana en rodajas, vinagre, azúcar moreno y un toque de clavo hasta quedar tan tiernas que cedían al toque del tenedor. La olla hervía entre tonos púrpura y dorados, llenando la cocina de un aroma a fruta y especias que hablaba de calor y paciencia. Cada movimiento del cucharón intensificaba el color, el guiso reluciendo mientras espesaba. La dulzura de la manzana y la acidez del vinagre se encontraban en perfecta armonía, alegrando cada plato al que acompañaban. Era un plato de herencia germanoamericana, transmitido por generaciones y reinterpretado en incontables cocinas.
En pleno invierno, su aroma era como un rayo de sol en la habitación. No necesitaba grandeza, su belleza estaba en su sinceridad. Las familias lo preparaban no por lujo, sino porque hacía que una comida se sintiera completa. Servido humeante junto al cerdo o el pavo, convertía cualquier cena en un festín. La col lombarda con manzana era prueba de que el color, el calor y el cariño podían transformar cualquier mesa en una celebración. El kugel de patata era la herencia horneada hasta dorarse. Su aroma bastaba para atraer a todos a la cocina. Patatas enralladas, cebolla y huevos se mezclaban en una masa rústica y perfecta, sazonada apenas con sal, pimienta y confianza en el horno. Al cocinarse, los bordes se doraban hasta un bronce intenso, mientras el interior quedaba suave y tierno. El olor, terroso y rico, evocaba comidas compartidas y recetas heredadas. Cada hogar lo hacía distinto. Algunos añadían aceite para hacerlo más crujiente, otros un poco de harina de mazá para darle cuerpo, pero todos coincidían en su esencia: la sencillez hecha con amor. Servido humeante junto a los asados o solo, con un poco de compota de manzana, era puro consuelo y tradición entrelazados. El primer bocado siempre era el mismo: una corteza crujiente, un corazón cremoso y una calidez que se extendía como un recuerdo. Traído a América por familias judías, se convirtió en parte de las fiestas navideñas de muchas culturas. El kugel de patata era más que un acompañamiento, era legado convertido en alimento, humilde, orgulloso y tan atemporal como la familia misma. El soufflé de maíz dulce era una nube horneada en oro, un plato que parecía flotar directamente del horno a la mesa. La mezcla comenzaba con maíz cremoso y mantequilla, espesa y sedosa, a la que se añadían claras montadas hasta que brillaba como seda. Al hornearse, se elevaba alto y tembloroso, con los bordes dorándose suavemente mientras el centro quedaba tierno y lleno de vapor. El aroma era cálido y dulce, un perfume de maíz y nata que llenaba la casa con promesas. Cada cucharada se derretía al instante, ligera, mantecosa y con un dulzor apenas perceptible, llevando el sabor del verano al corazón del invierno. Era un plato que pedía tiempo y confianza, lo bastante frágil para hundirse si se esperaba demasiado, pero digno de toda paciencia. En los años 40 y 50 se consideraba refinado, pero familiar, un toque de elegancia en la mesa del hogar. Los niños lo observaban crecer tras el cristal del horno, asombrados cuando salía dorado y orgulloso. Servido junto al pavo, el jamón o la ternera, ofrecía una riqueza suave, la de un hogar vestido para la ocasión. El soufflé de maíz dulce era alegría en movimiento, una belleza fugaz que desaparecía tan pronto como se servía. Ligero como el aire, dorado como el recuerdo e imposible de no amar. Los puerros a la crema eran lujo silencioso, el tipo de guarnición que susurra en lugar de hablar. Largos tallos pálidos se cortaban finos y se cocinaban lentamente en mantequilla hasta que se rendían al toque de la cuchara. Luego, un chorro de nata los volvía aterciopelados y dorados. Un toque de nuez moscada profundizaba el sabor y una pizca de sal realzaba su dulzura natural. El aroma que salía de la sartén era delicado y mantecoso, un perfume de paciencia y cuidado. Servidos templados junto al pollo, el pescado o el pavo, aportaban elegancia sin esfuerzo. En los años 60, este plato era sinónimo de sofisticación para quienes sabían que el verdadero sabor nacía del tiempo, no del artificio. Brillaba suavemente bajo las luces navideñas, un contraste sereno frente a los asados y guisos que lo acompañaban. Cada bocado era tierno, cremoso y profundamente reconfortante. Los puerros a la crema eran la gracia olvidada de la cocina, contención, calor y orgullo discreto, la prueba de que hasta las verduras más simples podían saber a celebración. El arroz horneado con pasas y canela era consuelo vestido de dulzura, un plato nacido de la sencillez y transformado por el cariño. El arroz se cocinaba lentamente en leche y azúcar, absorbiendo el calor hasta volverse suave y cremoso. La mantequilla se derretía al final, seguida de un puñado de pasas doradas que se hinchaban con el calor. Una lluvia de canela lo coronaba, llenando el aire con aroma a especias y recuerdos. Algunas familias lo horneaban hasta que la superficie se doraba ligeramente. Otras lo servían directamente del cazo, humeante y fragante. Cada cucharada unía dulzura y sustancia, un puente perfecto entre guarnición y postre. Las pasas aportaban brillo, la canela calor. Juntas convertían el humilde arroz en algo digno de celebración. Era un plato común en los hogares de inmigrantes por todo Estados Unidos, uniendo viejas tradiciones y nuevos comienzos. Servido caliente junto a un asado o frío al día siguiente con un poco de leche, nunca perdía su encanto. El arroz con pasas y canela era una receta del corazón y la herencia, sencilla, tierna y eterna.
La salsa de menudillos era el latido de las cenas navideñas del sur. Una salsa tan rica y llena de historia que unía toda la comida. Los menudillos, corazón, hígado y cuello, se cocían lentamente con apio, cebolla y caldo hasta rendir todo su sabor. Luego se picaban finos y se incorporaban a un roux hecho con harina y los jugos del asado. La mezcla espesaba hasta volverse de un dorado brillante que llenaba la cocina con un aroma de pura celebración. Servida sobre el pavo, el relleno o el puré, transformaba el plato en algo completo. El sabor era profundo, ahumado e inconfundiblemente casero. Cada bocado llevaba consigo un toque de memoria y paciencia. Ningún sobre ni fresco podía compararse. Las familias guardaban sus versiones en tarjetas manchadas o en la memoria, pasadas en silencio de abuela a hija, de hija a nieta. Algunas añadían huevo duro, otras un toque de nata, pero todas coincidían. Esa salsa hacía que la mesa cobrase sentido. La salsa de menudillos era más que comida. Era historia servida caliente sobre la tradición y siempre con amor. Las zanahorias al enebro con mantequilla tostada eran como un rayo de sol en la mesa invernal, un plato que traía color a los días grises entre fiestas. Las zanahorias se pelaban, cortaban y hervían hasta quedar tiernas justo cuando su dulzura natural empezaba a asomar. Luego llegaba la magia. La mantequilla se doraba en la sartén hasta volverse aromática, desprendiendo un olor cálido y envolvente. Las zanahorias se salteaban en esa mantequilla burbujeante, tomando un brillo dorado profundo. Un toque de eneldo las coronaba, verde y vibrante sobre el esmalte naranja. El sabor era equilibrado y puro, dulce por la zanahoria, rico por la mantequilla y fresco por la hierba. Lo bastante sencillo para una noche cualquiera, pero elegante para una mesa navideña. En las cocinas de los años 50 se consideraban sofisticación con presupuesto ajustado. Prueba de que la presentación podía ser tan importante como el esfuerzo. Servidas humeantes junto a asados y salsas, las zanahorias con mantequilla y eneldo captaban la luz como pequeñas joyas, recordando que la belleza puede venir de lo más simple. Los tomates rellenos de arroz y hierbas eran adornos comestibles en las bandejas de Navidad, rojos y brillantes frente a los tonos apagados de las carnes y salsas. Se vaciaban con cuidado, reservando su pulpa para otras recetas, y se rellenaban con arroz, cebolla, perejil y un poco de aceite de oliva. Algunos cocineros los horneaban hasta que la piel se arrugaba suavemente, otros los servían fríos, brillantes, como contraste frente a los platos calientes. El aroma que llenaba la cocina era fresco y herbal, una mezcla de hierbas con la dulzura natural del tomate. Cada bocado era un estallido de frescura en medio de la abundancia de la temporada, un equilibrio entre lo reconfortante y lo ligero. En los años 60, cuando la presentación lo era todo, estos tomates eran una pieza de exhibición. Tan alegres en color como en sabor, una bandeja llena de ellos parecía una fiesta en sí misma. Sencillos, honestos y encantadores, eran el sabor visible del esfuerzo. Una rebelión colorida contra el gris del invierno. Los tomates rellenos de arroz y hierbas recordaban que la belleza y el alimento a menudo nacen del mismo hogar humilde. La ensalada de compota de manzana era un invento que solo podía surgir de una cocina de mediados del siglo XX, cuando la imaginación se mezclaba con la gelatina y se disbulizaban los límites entre postre y guarnición. La compota de manzana se combinaba con gelatina de limón, azúcar y un toque de canela, batiéndose hasta quedar ligera y aireada. Se vertía suave y brillante en moldes con forma de anillos, estrellas o coronas festivas, lista para enfriar en el refrigerador. Una vez firme, temblaba con cada movimiento, reluciente como vidrio y con aroma a tarta de manzana. Servida junto al jamón o al pavo, añadía un dulzor que equilibraba la sal del plato principal. Su textura se deshacía en la lengua, sedosa, cremosa y fría. Parecía diversión servida en un plato, el tipo de comida que hacía sonreír a los niños y arquear una ceja a los adultos. Algunos la coronaban con nata montada, otros con nueces picadas para darle un toque crujiente. Comenta cuál es tu guarnición favorita olvidada y dale a me gusta y suscríbete a Vivir como antes para seguir disfrutando de la cocina.